el dólar paralelo también lo fue. Es decir, realidades paralelas. ¿Okay? Mientras tal vez una parte del país celebra, bueno, hay un impacto sin duda contundente al bolsillo. Cada vez que el dólar está en alza en sus mercados oficiales y no oficiales, es uno de los temas del momento. Pero ¿por qué? ¿Qué está pasando? ¿No? ¿Qué estaba pasando cuando duró pocos meses tan estable? Porque hay una crecida, un impacto considerable en las últimas meses. Tenemos en línea, bueno, un gran economista, amigo y profesor invitado de la Universidad de Oxford, José Manuel Puente, para que nos hable un poco sobre esta alza y sobre todo qué está ocurriendo con respecto a este movimiento inesperado. No quiero decir inusual porque, bueno, los venezolanos tenemos 20 años viendo cómo nuestro dinero se devalúa, pero ¿qué está pasando en este momento? José Manuel, te damos así la bienvenida. Gracias, Alba y Luis. Un abrazo y buenas noches aquí, buenas tardes allá en Caracas. Luis y Alba, lo que está pasando era absolutamente predecible. Muchos de nosotros, no solo yo, muchos economistas, tenemos más de un año escribiendo sobre los graves problemas que vive la economía, los grandes desequilibrios y la necesidad de que había de hacer un ajuste del tipo de cambio. Uno de los problemas centrales es que el tipo de cambio está abiertamente apreciado. ¿Qué significa que esté abiertamente apreciado? Que está muy, pero muy barato. El gobierno tuvo artificialmente el tipo de cambio fijo en 4 o 5 bolívares por dólar cuando no era un precio realista y ahora generó una gigantesca apreciación, es decir, el tipo de cambio está muy bajo y ahora, a pesar de los altos precios del petróleo, no tiene suficientes dólares en Banco Central para defender su esquema cambiario. José Manuel, pero el tipo de cambio está muy barato a pesar de estar en 11. Es muy duro lo que voy a decir, Alba, pero sí, lamentablemente el tipo de cambio de equilibrio, el tipo de cambio que debería tener Venezuela, dado la gigantesca inflación que ha tenido en los últimos 5 o 10 años, puede ser tal vez algo similar al doble de 11 bolívares o 12 bolívares, que hoy cerró 11.50. Es durísimo, pero es de realidad. En economía, Alba y Luis, igual que en física, existen leyes. Y los tipos de cambio apreciados, muy baratos, mantenidos artificialmente, tarde o temprano se ajustan. Y 11 bolívares, 11.50, aunque nos parezca muy alto, y yo sé que tiene impactos devastadores para todos los venezolanos, no es el tipo de cambio real que debería tener Venezuela. El tipo de cambio real está por encima de 20 bolívares por dólar. Sí, José Manuel, vienen fechas importantes, no para los venezolanos, fechas importantes globales, lo que implica la Navidad, los regalos, ¿no? Recuperarse un poco para un mes complejo como lo es enero. ¿Cuáles son tus recomendaciones? ¿Qué va a pasar? Por ejemplo, ¿es normal que además estos meses la inflación pueda generar o tenga un impacto mucho mayor? Porque esta fecha siempre viene no solamente con un gasto que conocemos, porque al final nos hemos convertido en una sociedad muy, muy consumista, sobre todo en estas fechas, pero ¿por qué también viene un impacto siempre inflacionario? ¿O son ideas o una interpretación mía? No, estás en lo correcto. Hay efectos estacionales y Navidad es una fecha por razones múltiples, el pago de bonos de fin de año, los regalos de Navidad, etcétera, etcétera. Son años donde hay incrementos en los precios. Pero en este caso va a haber un doble impacto porque todo de devaluación o ajuste del tipo de cambio se traslada de manera indirecta a gran parte de los precios. Recordemos que Venezuela es una economía que depende en gran medida de bienes importados para comprar bienes finales o insumos para producir. Entonces cualquier devaluación es una muy mala noticia porque implica un repunte de la inflación, una disminución del salario real y menor capacidad de compra de todos los venezolanos. Y ya Venezuela tiene el salario mínimo y promedio más bajo de América Latina. Es realmente dramático lo que vive la sociedad venezolana y, repito, por la incompetencia, mal manejo de la revolución del tema económico, porque recordemos que todavía, gracias a la guerra de Ucrania y Rusia, los precios del petróleo venezolano están por encima de los $72 el barril. Es increíble que en medio de un boom petrolero Venezuela esté viviendo este ajuste cambiario y estos terribles desequilibrios. Sí. No hay razón para que los viva. José Manuel Puente, economista, profesor invitado en la Universidad de Oxford. Me quedé con los lentes volteados y torcidos cuando dijiste 20 bolívares por dólar debería ser el cambio real. Explícanos tú como conocedor de esta materia,
¿qué pasaría entonces con los salarios? ¿Qué pasaría con la inflación de la que te habla Luis? Si ya es inflacionario el país con 11 bolívares, 11,50 como cerró hoy, ¿qué pasaría entonces con 20? Ahora, por un lado eso y por el otro lado los sueldos, o sea, la capacidad de compra de uno como ciudadano común frente a un dólar a 20 es una locura. Absolutamente, Alba. Por eso es que decía que es una muy mala noticia, pero debo como académico ser completamente honesto en lo que estoy viendo desde el punto de vista técnico-económico. Sí. Y lo que es una realidad verificable técnicamente, empíricamente, es que el tipo de cambio de Venezuela está apreciado, está muy bajo. ¿Qué ocurre? Lo que Venezuela tenía que haber hecho hace muchos años es haber controlado su inflación, pero Venezuela viene en un proceso de hiperinflación entre el 17 y el 21, y ahora todavía, aunque ya no está en hiperinflación, está entre las 3 inflaciones más altas del mundo. Cuando un país tiene inflaciones tan altas, Alba, sin caer en los tecnicismos, su tipo de cambio vive un proceso de apreciación. ¿Por qué? Porque cada vez necesitas, dada la inflación, más bolívares para comprar los productos que comprabas en dólares en el pasado. Y eso es lo que te está mostrando, es la apreciación y la necesidad de ajustar el tipo de cambio a un tipo de cambio realista. Es muy duro, pero es inevitable que lo hagamos en algún momento y arranquemos con un tipo de cambio de equilibrio, y lo que tenemos que hacer después de eso es controlar la inflación y que sea de un dígito como era en los años 70 y 80, donde Venezuela tenía el 4.30, lo mantuvo durante muchos años, porque la inflación de Venezuela, y con esto cierro la idea, era de un dígito, era de 2, 3, 4%, igual que sus socios comerciales. Entonces, cuando tienes una inflación baja, tú puedes mantener tu tipo de cambio estable. Cuando vives procesos de alta y persistente inflación, se hace inevitable la devaluación del tipo de cambio, aunque tú no lo quieras hacer. José Manuel, recomendaciones para esta fecha, para esta crecida, qué debemos hacer un poco, hacia dónde debemos resguardar nosotros nuestro dinero, cuál va a ser el impacto inmediato que va a traer también. Podría plantearte esta pregunta directa con este incremento, esta alza del dólar paralelo. Sí, yo con toda objetividad y pensando en mi familia, en mis amigos, en ustedes, hay que protegerse, porque esta devaluación va a continuar. Aunque el gobierno diga que no y que lo va a evitar, el gobierno no puede evitar que la manzana de Newton se cayó, el dólar va a seguir devaluando. Son leyes, así de sencillo. Entonces va a seguir la devaluación, hay que protegerse. ¿Cómo te puedes proteger? Bueno, es muy mal negocio tener tu dinero en el banco. La inflación está corriendo al 150, 160% anual, el banco te paga el 8 o 10%, es el momento de invertir en lo que necesitas, es el momento de comprar la lavadora, la secadora, el carrito, o dar una cuota inicial por un apartamento, llevar tu dinero a alguna inversión que preserve su valor en el tiempo, porque tener el dinero en bolívares es simplemente se hace sal y agua, no tener más del dinero necesario para las operaciones diarias. Todo lo demás hay que invertirlo o protegerse en algún bien que preserve su valor. Este es el momento para comprar las cosas que necesitas. No es para que malgastes, es para que compres la ropa que necesitas, el carro que necesitas, la lavadora que necesitas, y si puedes un apartamentico o una casita. Wow, qué buena recomendación. Muchas gracias, José Manuel. José Manuel Puente, economista, profesor invitado de la Universidad de Oxford. Y bueno, seguimos contactándolos a ustedes porque, como dices, es una devaluación que lamentablemente va a continuar y la protección pues siempre es importante para quienes lo podamos hacer. Sin embargo, la mayoría de los venezolanos no tienen la capacidad económica como para poder hacer esas inversiones, sino que viven al día, José Manuel. Absolutamente, Alba. Ya te decía yo, y esto ahí es muy fácilmente verificable. Venezuela siempre fue un país de ingresos medios altos. Por ser el país con las reservas petroleras más altas del mundo, siempre tuvo salarios relativamente altos en el continente. Y hoy, gracias al muy mal manejo de la economía de los últimos 23 años, Venezuela tiene el salario mínimo y promedio más bajo de América Latina. Por primera vez en la historia, el salario mínimo y promedio de Venezuela es más bajo que el de Haití, que el de Cuba y que el de Honduras. Eso nunca antes había ocurrido. Pero bueno, es las consecuencias del mal manejo macroeconómico del gobierno, que inclusive está devaluando su moneda en medio de un boom petrolero como el actual. Sí. Gracias, José Manuel, por el tiempo. Gracias, feliz tarde. Gracias a ustedes. Un gran abrazo y yo, igual que ustedes, espero muy pronto poder hablar en positivo y de cómo Venezuela se comienza a reinventar como economía y a recuperar su capacidad de compra de los salarios y a recuperar su calidad de vida como un país de gran potencial que sigue siéndolo. Amén, amén. Gracias por ese mensaje esperanzador, sobre todo en estos tiempos de cambio.